Entonces, quiero abrirlo, además de contarles lo que estaba haciendo hoy, con una pequeña reflexión y va dirigida a la muerte de Maradona. Una muerte que sorprendió al mundo en gran parte, a otro tanto no, porque pues era, digamos, una alteración de salud que ya venía cantada hace mucho tiempo. Como decían los expertos, Maradona venía gambeteando la muerte hace 20 años, pero yo creo que nadie en el mundo del deporte consideraba esa opción, ¿no? Como que uno en la vida tiene un combo de inmortales, no solamente en el núcleo de su familia, que uno cree que nunca van a desaparecer, en el de sus amigos, sino en ese de aquellos personajes que de pronto uno quiere, que ha admirado, que le han traído alegría, en alguna medida uno cree que nunca se van a esfumar. Y esto lo que nos demuestra es que todos somos muy vulnerables y a todos sin distinción alguna nos llega el turno. Pero la reflexión va a tantos y tantos mensajes que he leído en las publicaciones de redes sociales, sobre todo en Twitter, que la verdad me han sorprendido mucho y de manera negativa. Y es que le han disparado al pobre tipo, pero, mejor dicho, menos mal está muerto, qué pecado, porque eso le han disparado, pero a matar. Qué vicioso, qué drogadicto, que es que no era un ejemplo para la sociedad, qué degradante, qué hijo de no sé qué, uy, unas cosas salvajes. Y entre que yo voy leyendo eso, la verdad, siempre estoy como pensando quiénes son esas caras o cuáles son esas vidas que hay detrás de aquellas personas que se ponen en las redes sociales a generar tanto odio frente a una persona como Diego Armando Maradona o Pepito Pérez o Juancho, lo que sea, porque da igual, es la acción de tomar un celular, una tableta o un computador para desfogar y drenar tanta mala energía. A mí eso no deja de sorprenderme realmente en estos termómetros de las redes sociales. Yo quiero exponer mi opinión frente a la situación de Maradona. Entiendo que esto, como colombianos de alguna manera, pues toca y mueve, pero nunca como en Argentina. Digamos que yo soy cercana a esa cultura porque mi hermano vivió 10 años en Buenos Aires, entonces conozco muy bien la idiosincrasia, tuve la oportunidad de ir muchísimas veces, he ido en otras tantas a trabajar, es un país al que adoro, Buenos Aires es una de mis ciudades favoritas en el mundo y sé a conciencia lo que implicaba ese personaje de Maradona dentro de la cultura popular, lo que desprendió, lo que produjo. Entonces digo yo, ¿por qué los seres humanos nos sentimos con la atribución o con el derecho de hacer ese señalamiento y meterle los dedos en la nariz a otra persona sin conocer la adversidad, el obstáculo, el dolor, la tragedia que cada quien haya tenido que vivir? Por eso les digo, me estoy abriendo en mi sentir porque realmente es un fenómeno social que no deja de sorprenderme. ¿Y qué creo yo frente al asunto? Miren, a Maradona hay que evaluarlo, no juzgarlo, hay que evaluarlo o analizarlo, ni siquiera evaluarlo, analizarlo desde lo que compete, que fue como futbolista. Punto. Eso fue lo que el man ofreció, un deportista el más teso, el crack de los cracks, sin duda uno o el mejor jugador de todos los tiempos hasta el día de hoy. Y eso es lo que la gente tendría que mirar. Los gritos que metieron gracias a él en un partido, la emoción que les generó, la alegría de ver sus buenas jugadas, su certeza en el arte de su deporte, no más. Pero entrar en el plano personal de qué hacía o qué no hacía, miren, es tan agotador cuando uno trabaja en el entretenimiento, bien sea en el deporte, en la actuación, en el canto, lo que sea. Pero cuando uno está expuesto al público, es muy jodido ver ese espejo frente a otras personas y darse uno cuenta que el público muchas veces no tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene compasión. Y entonces juzga al ser humano con una severidad que de verdad es asombrosa. Miren, yo opino que las enfermedades mentales, y entre esas incluyo las adicciones, son tan severas, tan dolorosas, tan descarnadas, que si realmente la mayoría de gente que dispara a esos personajes que las padecen en su círculo familiar o en su entorno más cercano o a título personal las hubieran padecido, estoy segura que no emitirían el menor juicio, el menor. Miren, todas las adicciones, y cuando me refiero a adicciones, son aquellas enfermedades que superan el terreno del vicio, porque uno puede estar enviciado con una sustancia psicotrópica, con el alcohol, con el tabaco, con lo que quieran. Una cosa es enviciarse con algo que es muy difícil de abandonar y otra cosa muy distinta es padecer una adicción.
una adicción. Hay que diferenciar el vicio de la enfermedad, queridos desocupados, para que tengan un poquito de benevolencia a la hora de emitir sus comentarios. Maradona, como buen alcohólico y drogadicto, créanme que sin haberlo conocido, se los puedo garantizar, porque yo sí he padecido esto en mi entorno, y no me interesa entrar en detalles, simplemente les hablo con certeza para que me entiendan lo que voy a exponer. Estoy segura que en muchos instantes de su vida, quizás en la mayoría, vivió un infierno. Y en muchas entrevistas que yo vi de él, porque fue uno de los personajes con los cuales quise conversar y nunca se me dio la oportunidad, lo hacía saber con una sensibilidad a flor de piel y con lágrimas, porque sufría profundamente al fallarle a sus hijas. Terriblemente le dolía en el alma haber perdido tantos momentos con ellas, haberlas herido, haber estado ausente por más de que estuviera presente en muchos momentos. Trató de combatir sus adicciones muchas veces, estuvo internado en muchas etapas. Salía, se reintegraba, se rescataba, volvía y se gobernaba, y otra vez el bajón. Entonces, las famosas recaídas o las tocadas de fondo solamente las conoce quien padece la enfermedad. Uno como acompañante o como cercano puede decir, pero es que ya tocó este fondo, es que ya le pasó esto y va a seguir. La persona, la víctima, el enfermo puede tener la mejor sana y buena voluntad de no querer volver a pisar ese terreno, pero está el nivel de enfermedad mental, la dependencia, que hacen que vuelvan a pisar esa región tan tenebrosa, tan infernal, porque es que el que está ahí no lo disfruta. Puede que sacie un impulso en el momento, con una droga, con un trago, con lo que sea, pero luego el padecimiento y la carga de la culpa, no solamente frente al daño individual, sino el que generan de manera colectiva, es brutal. Entonces, cuando yo veo casos así, a mí realmente me produce una profunda compasión, una enorme solidaridad, tanto por él como ser humano, como por su familia. Entonces, aprendamos por favor a no juzgar lo que no nos compete, por ende no juzguemos nada. Primero, porque no tenemos el derecho. Segundo, porque nadie sabe lo que pasa en la vida del otro, nadie conoce qué sucede en el interior de un hogar o de una vida hasta tanto se apaga la luz. Y tercero, porque tenemos que aprender a diferenciar que los personajes que trabajamos en el entretenimiento tenemos un color para presentarnos frente a ustedes, pero tenemos otro color con el que vivimos y sobrevivimos al interior de nuestras vidas. Y muchas veces no se merecen esos señalamientos o esos dardos y esos juegos con el tiro al blanco tan despiadados y tan crueles. Entonces, si la gente me está viendo desde Argentina, sé el dolor que están sintiendo, sé lo que representó Maradona para ustedes culturalmente, la alegría que les dio, y pues de verdad lo siento, porque es una pérdida para el deporte. Pasarán años, décadas, antes de que vuelva a llegar una figura de semejante envergadura. Entonces, qué triste, y qué bueno que lo lloren, y qué bueno que lo reconozcan, y qué bueno que lo sientan, porque eso demuestra que como jugador y como futbolista, pues fue el mejor. Como persona, él habrá gestionado su tarea. Y esa es la primera invitación que les quiero hacer hoy, a diferenciar los escenarios, a no sentirse con la atribución de poder determinar la vida de los demás. Eso es una costumbre, además de desagradable, muy digna de ignorantes. Porque cuando se tiene un poquito de formación, inmediatamente la compasión va intrínseca en el concepto. Entonces, sí, a mí sí me conmovió lo de Maradona, y a pesar de que el hombre haya tenido días muy feos, desaciertos espantosos, equivocaciones brutales y grandes metidas de pata, yo me quedo con los días alegres que me regaló a través del llanto de mi hermano de emoción viendo unos partidos, de la euforia y de los quejidos y lamentos y de las alegrías que también le dejó a mi papá, que se enronquecía gritando cuando corría ese hombre por la cancha. Entonces hay que pensar más bien es no en los días que él falló, sino en los días que realmente nos dejó. Y ahí entonces yo creo que uno cambia bastante la película, ¿no? Pues por lo menos yo lo veo así y de esa manera lo siento. Entonces, pues nada, se los quería compartir. Si igual les parece que no tiene mucho sentido, no importa, lo quería decir y para eso es este espacio, para poderme expresar. Ahora, cuando dicen no hay que justificarlo como figura porque fue un mal ejemplo, ¿saben qué, queridos desocupados? Yo creo que nadie es ejemplo de nada. Uno es lo que puede. Entonces, no culpen a un personaje, a un actor, a un cantante, a un deportista por sus malas decisiones, o las de su hijo, o las de su esposa, o las de su papá. Cada quien hace lo que quiere, o lo que puede, o lo que debe en cortas ocasiones.
pero nadie es responsable de las determinaciones que tome cada quien. Y ese peso de que uno tiene que ser ejemplo no genera sino frustración. Una cosa es generar inspiración, que eso incentiva la creatividad, y otra cosa pretender ser un ejemplo que solo invita a eso, a la frustración. Así lo veo yo.